nuestros invitados en esta noche un poco complicada. Está con nosotros Javier Velázquez Quesquén, congresista por el APRA, candidato por Alianza Popular. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias. Está también Josué Gutiérrez, congresista nacionalista. Josué, gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña José Saavedra, experto en temas electorales. Gracias, José. José, tú no postulas por nada, ¿no? No, por nada. No, ya, como siempre me bueno preguntar, porque ahora hay tanto candidato que uno no sabe. Entonces, yo sabía que no, te estaba fastidiando. Bueno, señores, vamos a empezar con el tema. Sí me gustaría exhortarlos a que este tema de la carretera central deberíamos obligar a que los candidatos se pronuncien y se pongan en agenda, ¿no? ¿Cuál es su plan para la carretera central en los próximos años? No puede ser que sigamos con una carretera propia de un país del siglo pasado. Se ha venido estudiando hacer una vía alterna, porque esa carretera es muy angosta, porque normalmente no solamente por los fenómenos del Niño, sino cuando hacen paro, por ejemplo, impiden el ingreso de alimentos a la capital. Y no solo eso, Javier, cuando uno sale rumbo a cualquier parte del país por la carretera central, antes te decían, sale a tal hora que no hay tráfico, no, ahora toda hora hay tráfico, toda hora aparece la avenida Bancay, ¿no? Sí. Es así en procesión. Sí, ¿no? Eso tiene que enfrentarse con una decisión de... Yo creo que va por el camino de hacer la carretera alterna, que es la que hay un estudio. Ya, ¿no? Ya, sí, exactamente. Hay una ruta que es por Canta que logra un poco... agilizar el tráfico, pero no todo está completamente pavimentado. O sea, es un tramo, llegas a Canta y luego la carretera es sumamente difícil pasar a otros lados, ¿no? José, ¿por qué no se ha hecho, por ejemplo, en este gobierno? Tampoco se hizo en el gobierno aprista. Tenemos, lo siento, a mí me parece una gran cosa la carretera interoceánica, pero esto me parecía más urgente. Otra vez tenemos el mismo problema de las prioridades en el Perú, ¿no? Hay temas de urgencia. La carretera Guayay-Canta, Canta-Lima, es una carretera que ha tenido muchísimos años, como la que tiene Huaral-Guayay en estos momentos, y que son vías alternas a la carretera central y que no han estado asfaltadas. Hoy ya estamos terminando el primer tramo Lima-Canta, el segundo tramo está en plena ejecución, ojalá que este año o el próximo año más tarde se inaugure. Entonces porque tener una carretera asfaltada no es lo mismo que abrir una carretera, ¿no? Porque los estudiosos en materia, digamos, de carretera dicen, por la misma geografía, una carretera con el talud que tiene, una carretera nueva, siempre es complicada, no se puede asfaltar, sino hasta que se consolide. Eso te demanda solamente ejecutarla y esperar que se consolide unos 7 a 10 años. Pero lo que teníamos a la mano era dos. La carretera, repito, Lima, Canta, Guayay, y te lleva a la carretera pues esa ya central. está, hace años que existe ahí, está recontra. Pero se está asfaltando, y asfaltar implica ensanchar, poner en condiciones para que pueda ser una carretera, como usted dice, si todos de los doble países del mundo tránsito. se demoraron lo que sea, y no es culpa de ustedes, ¿ah? O sea, acá tienen responsabilidad varios gobiernos seguidos, pero si todos los países del mundo se demoraran en hacer sus carreteras lo que se demora el Perú, viviríamos en el mundo en la época de la carreta. Pues hay países en que levantan carreteras en 3 días. ¿Sabes en qué fecha se licitó eso de Lima-Canta? El 2012. Y ha tenido serios problemas porque las comunidades que son adyacentes a la carretera no permiten, o los que viven ahí, no permiten que se ejecute la obra. Esto va para todos. Mi voto porque no me ponga excusas. Mi voto porque lo haga. Mi voto porque diga, vamos a hacer una carretera, aunque tengamos que pasar por encima de la cabeza de la gente. Pues yo la verdad que ya está. Ya. Pero, a ver, Patricia. Discúlpame la impaciencia. No, está bien. Yo creo que hay momentos de ya uno, la tolerancia lo pone a un lado y dice, bueno. Porque esto es fundamental. Pero mira, el Congreso mismo ha tenido que acompañar este proceso, haciendo que haya normas que permitan un proceso de expropiación de manera, ¿qué debo decir?, acelerada, sumarísima, como quiera llamarse. Porque un proceso de expropiación para este tipo de obras te demanda 2, 3, 4 años con ley autoritaria. Yo le daría un terreno con vista al mar, si es necesario, para que las personas... Hemos avanzado en eso, y el Parlamento ha trabajado en esa perspectiva y ha colaborado con ayudar que estas vías que ya estaban licitadas en plena ejecución se paralizaban por estos temas. El Congreso ha habilitado normas que le permiten y que le han permitido ahora lograr que puedan pasar finalmente, ¿no? Pero se debería ir a acuerdos público-privados sociales, donde las poblaciones, las comunidades se involucren y sean partes de ese proyecto, como ocurrió en Churín con Ollón. Una carretera que durante más de 50 años estuvo postergada, y en el gobierno anterior tengo entendido que lograron hacer un acuerdo público-privado y social entre las empresas mineras, las comunidades y el gobierno regional y el gobierno central, donde todos se pusieron de acuerdo y lograron hacer la carretera. Y todos ganaban, en realidad. Hay otras carreteras que me parecen más difíciles que se han hecho, ¿no? Pero el tramo Churín-Ollón... La misma interoceánica es una carretera complicadísima. Es un tema de prioridades. Es un tema de prioridades. Como ahorita que es más complicado hacer la carretera Churín, por ejemplo, con Sayán,
¿no? Es una carretera que es alterna a toda la Amazonía, todo Mi Huánuco. voto porque no me cuenten los problemas y no las soluciones, Josué. De verdad. Es que de verdad son demasiados años. Pero es que las soluciones se han dado, escuchando. Patricia. Ha costado tiempo, pero la solución... Hoy día estamos hablando ya de soluciones. No estamos hablando que se va a hacer, se está ejecutando y tienen que entregarnos Hasta ahora, al Perú nuevas carreteras, pistas asfaltadas y ahí está pruebas de acuerdo, no depende de ustedes, por eso digo, ahí tienen un buen tema para plantearle a sus candidatos. No puede ser, o sea que la Prealé todavía no termina de estar, la Prealé, ¿se dan cuenta? O sea, ya la Prealé es como el símbolo de nuestra ineptitud. A mí no me digan que si el alcalde de tal, no, a mí simplemente díganme, lo vamos a resolver. Si es necesario hacer un puente aéreo, pues se hará, pero lo tienen que resolver. Sí. Entonces, la población ya no quiere escuchar una cosa más. Ni siquiera hay agua en muchas comunidades, en Iquitos, en Belén. Tienes el río Amazonas y no hay agua, o sea, eso es un tema escandaloso. Pero, por ejemplo, Iquitos, Belén, un tema emblemático. ¿Ya se ha hecho una nueva ciudad? Ahí sí reconozco que acabo de venir de Iquitos y hay un trabajo que se ha hecho, sí. No, por lo menos se ha hecho más, se ha avanzado más en estos últimos 5 años de lo que se ha avanzado antes, en fin. Pero es muy lento, pues, es muy lento. De acuerdo, pero hay ciertas cosas que ya están encaminadas. Esto de la carretera, así como que... No, pero está encaminada, ya está licitada, está en ejecución. Nos agarró este invierno. Ahora, excelente hubiera sido. ¿Y por qué he empezado con esto? En la carretera, ¿no? Yo entiendo la incomodidad que tienen los candidatos de otros partidos con la candidatura de Guzmán, porque es incómoda, vamos, a nadie le gusta competir con alguien que sientes que no compite con las mismas reglas que tú. Pero es alucinante que toda nuestra campaña electoral esté centrada si Guzmán va o no va, ¿no es cierto? Y que vaya el señor Rano Guerra García, por cierto, a importunar a los policías, porque si quiere protestar, que proteste como las reglas indican. O sea, ¿cómo puedes protestar que uno se salta las reglas saltándote tú también las reglas? A mí me parece una locura, pero en fin. Con lo cual no quiero decir que le debió haber caído gas pimienta. Es la cosa más horrenda cuando te cae gas pimienta en la cara. Pero pero no puede ser que estemos tan distraídos en este tema, que tiene que seguir su curso en el Jurado Nacional de Elecciones, cuando el país se está ahogando en lodo y barro y los candidatos hablan de cualquier cosa, de cualquier cosa. Estamos enfrascados con la discusión de la renegociación del gas, que me parece fantástica, pero ¿qué tal si alguien me explica qué van a hacer con la carretera central, por ejemplo? Claro, pero los problemas de los efectos del fenómeno del Niño no lo van a resolver los candidatos. Lo que yo sí creo que el caso lo va a resolver el futuro presidente, claro, ¿no? Claro, por supuesto, pero te digo lo siguiente, yo creo que siendo importante hacer esa carretera, yo creo lo que los peruanos tienen que ver es la propuesta de los candidatos. Y del caos del gobierno ahora hemos pasado a un caos electoral. O sea, es impresionante que a 40 días de elecciones todavía no se definan candidaturas. Yo creo que esta protesta simbólica se expresa en eso. O sea, de repente se da responsabilidad de nosotros los legisladores, pero yo creo que aquí los organismos electorales están jugando a extender este caos electoral. Tú me tachas, yo te tacho más. Ya 40 días. Y todo es una, de verdad, extenuante trama burocrática que pasa por que hay una simetría. Para algunos le aplico la ley, para el otro no te aplico la ley. De verdad, te lo digo de verdad. No, yo respeto la actitud de Nano Guerra García, en el sentido que me parece que todo el mundo tiene derecho a quejarse de presentar su tacha. Lo que no me parece es que, vamos, eso también se puede hacer sin tanto laberinto, digamos, ¿no? Eso lo juzga el elector. El elector lo juzga. Pues porque, o sea, no se trata... entonces yo mañana mato a mi marido y eso lo juzga el elector, no pues. Patricia, este tipo de expresiones simbólicas por una u otra cosa que tratan de llamar la atención, buscan justamente un efecto. También. En algunos casos es positivo y en otros casos es negativo. No me parece, el fondo no me parece mal, la forma no me parece la más apropiada. Pero en fin, Josué. Pero eso resume que el Jurado Nacional de Elecciones ha generado este caos, esta dubitación que ha tenido para definir. Y el comunicado del viernes del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué le pasa al señor la Constitución? Tábara, que dice la Constitución es muy clara, dice que las leyes entran en vigencia al día siguiente de su publicación, la Constitución. Y la propia Constitución dice que una ley, para dejar sin efecto parte o todo, suspenderla, tiene que establecerlo. No lo dice la ley, o sea, entra en vigencia el día siguiente, pero ellos dicen, el Congreso, interprétenme, por favor. Ellos son las autoridades que tienen que interpretar la ley. Ahora está amenazado de muerte y sugerencias de que están habiendo coimas, pero no señala claramente qué. Josué, ¿cómo lo evalúan ustedes? Yo creo que porque ojo que al nacionalismo le pasa una cosa grave, que es que la inoperancia del Jurado Nacional de Elecciones hace que todo esto entre en una sospecha y que pareciera, no es mi teoría, pero sí es la que he escuchado, que el jurado está actuando así por influencia de Palacio. A mí me parece descabellada la teoría, pero ya uno podría pensar que alguien quiere que esas elecciones se vayan al cacho. Es que uno tiene la libertad de pensar todas estas cosas porque el jurado no ha emitido una primera resolución que pueda ser ejemplarizadora en el sentido de haber de manera uniforme votado, por ejemplo, el tema de la prevalencia
de un tema del desarrollo de la Constitución, que son las normas de aplicación obligatoria, como las leyes, los reglamentos y las directivas sobre el cual se dan para seguir un proceso electoral, sino más inclinarse para un tema eminentemente de derechos de orden constitucional. Entonces, si eso ha sido la primera resolución, nos encontramos con que hay un pleno de jurado que no ha tenido la capacidad o el liderazgo de poder tener una sola de sus definiciones, o esta o la otra, porque entrando al detalle pues nos ponemos a discutir y probablemente no nos vamos a poner de acuerdo. Y hay versiones para todos los gustos. Entonces, claro, entonces yo creo que ahí, a partir del error más grande, hubieran hecho tal vez el esfuerzo de quedarse unas horas más para poder conciliar una sola votación en unanimidad, y de esa manera el jurado electoral especial no hubiera entrado al tema de una interpretación, sino del cumplimiento obligatorio de un hecho que marca, si se quiere, una jurisprudencia para las instancias inferiores, que son los jurados especiales electorales. Porque hoy por hoy, cada jurado se está yendo por la libre y está interpretando la norma como le da la gana. Y eso nunca debió darse desde una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Por eso es que tal vez se ha puesto en entredicho y se ha cuestionado mucho el accionar. A mí me hubiera encantado, cual sea la decisión del Jurado Nacional, y que estamos obligados nosotros los competidores a respetarla, esté enmarcada una decisión unánime, por lo menos su primera resolución. Las demás resoluciones ya, por ejemplo, hoy día nos han notificado, o ayer, el domingo, se ha conocido la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima, que resuelve poner otros números a los candidatos del nacionalismo. ¿A ti te han cambiado de número, Josué? Me han pasado al 5. ¡No! Yo como agente 007 estaba bien. Y me da risa porque Freddy Otárola en la mañana todos hablan y volteaban y decían, pero por lo menos tú tienes número. Y el pobre Freddy confesaba que venía haciendo campaña con un número. En realidad, ese es otro punto. Pero eso es una falta de respeto. Tú no le puedes cambiar a un candidato el número a estas alturas, pues, ¿no? ¿Qué le pasa al señor Tábara? Está con ganas de fastidiar, yo no entiendo nada. No, es del jurado especial. Especial, ya, esos son peores, ¿ah? Entonces, ya por eso te decía, porque eso ya se van por la libre. Entonces, ¿qué ha pasado? Mire, nosotros tenemos como una línea de acción, digamos, el respeto por la norma, y por eso cuando vimos la solicitud, el formato de inscripción que obligaba a los candidatos a firmar todos una hoja adicional, aparte de todas, una hoja adicional. Entonces nosotros decíamos, esto es para validar seguramente todos los acuerdos y que nadie está en desacuerdo. Ok, firmamos todos, pero hoy día nos damos cuenta que tampoco eso sirve, ¿no? Entonces, de alguna forma, es demasiado. Pedimos, el Jurado Electoral Especial les ha asignado el número que más le gusta. Entonces, mira, a ti te vieron cara de 5, José. Entonces, ¿qué le pedimos al jurado? Porque ya mucha piñata también, ¿no? Mucho golpe. Entonces, ¿qué le pedimos al jurado? A su presidente, a los miembros. Que nos den la tranquilidad y que ellos sean el árbitro neutral que permita, digamos, desarrollar una campaña adecuada, porque en verdad el que ha salido más favorecido en todo este proceso es el señor Guzmán, habida cuenta de que es el comentario obligatorio en todos los programas y todos desarrollan diariamente el mismo tema. Entonces, claro, con esa publicidad cualquiera pues está en 20 o 30%. No te preocupes. Ahora nos vamos a dedicar a analizar los candidatos sin número del Partido Nacionalista. A ver, por favor, José, explícanos. ¿Por qué ocurre esto? Yo no entiendo nada ya. Sí, en principio las decisiones del jurado, tanto de validar a Julio Guzmán en la candidatura, cuando la población tiene la sensación y sabe además, el electorado ha cambiado porque se ha vuelto mucho más inteligente. Mucho más crítico. Mucho más crítico. Lo demostraron en la última elección de revocatoria, en donde sacaron a todos los regidores de Susana Villarán, incluyendo solo al hijo de Castañeda Locio, y los demás se quedaron, ¿no? Y la dejaron a Susana Villarán. Ya, ese fue un ejemplo de un voto muy consciente, entonces, ¿no? Hoy, muy así. Exactamente. Entonces, hoy en día, el electorado sabe que Julio Guzmán ha logrado una inscripción sin tener todos los documentos en regla. Y eso crea un poco como de impunidad, que acá no pasa nada, que el jurado se va a alinear con algunas fuerzas políticas porque tienen ciertos padrinazgos. Esa es la sensación de la calle. Sí. Y si hoy le cambian de número a los candidatos al Congreso, que incluso algunos ya han invertido en publicidad, han tenido su electorado con ciertos números, esto va a crear una sensación y un mal precedente. Hoy ha sido Nano Guerra encadenado en Palacio de Gobierno, protestando porque la tacha fue infundada. Pero esto podría desembocar, sí, en una convulsión social más adelante. Y estas elecciones podrían peligrar. El jurado tiene que de una vez determinar cuáles listas son procedentes,
¿Y qué va a ocurrir en los próximos días? Porque esto es un pésimo precedente para la gobernabilidad y la democracia del país. Yo no creo que haya tanto convulsión social, porque a la gente le parece que la candidatura de Guzmán no es como debiera ser, pero tampoco creo que les da para salir a la calle, porque claro, no es un personaje negativo, ¿no es cierto? No es un personaje que tenga antivoto. Pero ¿no? el día que el jurado electoral va a definir su tacha, sale una encuesta con 20% de intención de voto. Entonces, eso sí crea malestar en la población. Sí, pero que lo que lo ha vuelto un personaje simpático. Lo que a mí me asusta... Lo que no deja de tener razón es que ahora las decisiones del jurado están siendo influenciadas por las encuestas, y eso es un fenómeno extraño que no puede alterar el criterio jurisdiccional que deben tener los jueces como árbitros de este proceso. O sea, si a nosotros, a los partidos políticos, nos obligan, no te imaginas, más de 1.500 trámites, nos inscribimos a la semana y nos están pidiendo que validemos las hojas de vida, mensualmente tengamos que rendir cuenta de cómo va el avance de los gastos de la campaña. Entonces, nosotros podemos decirle a los órganos electorales, ¿sabes qué? Después de las elecciones le rendimos cuenta, pero ellos nos exigen que lo hagamos semana a semana. Entonces, son normas de desarrollo, de cumplimiento. Entonces, ¿se cumple o no se cumple la ley? Entonces, yo creo que el grave error que ha cometido el Jurado Nacional de Elecciones es dejar en el limbo una decisión que debió, como dice Josué, sentar jurisprudencia en el tema de esta inscripción. O se cumple o no se cumple la ley. Yo tengo más preocupación por lo que va a pasar a futuro. Si el señor Guzmán sale elegido presidente de la República y no le va bien, que es una cosa que le puede pasar a cualquier... ¿Con qué legitimidad se sostiene? Pero voy a hacer algo imagínate, más. ¿no? Ahí todo el mundo se va a acordar que escribió su candidatura como sea. Esa es una posibilidad. El camino que le tocaría a Guzmán sería disolver el Parlamento para comenzar. Sea cual sea la composición del Parlamento. Ya estamos haciendo ciencia ficción. Pero vamos por partes. Le han impugnado 14 solistas. Pero mira, es que no va a tener, por más que él desee, no va a tener mayoría parlamentaria. Y probablemente tenga una minúscula representación parlamentaria, porque si usted ve ahorita las encuestas, todos apuntan a él, ni siquiera a su símbolo. ¿Me entiende? Entonces, eso es un problema en un momento electoral. Entonces, quiere hacer, digamos, gobierno, es muy complicado. Bueno, ahora que me ha tocado estar en estos 4 años y meses en el Parlamento, puedo entender que la vocación de hacer, digamos, cohesión en función a determinadas líneas de acción de gobierno es muy difícil, es muy complicada. Bueno, pero ustedes también hicieron gala, no de cómo hacer cohesión, sino cómo hacer descohesión. Ustedes no lo digo por ti, Josué, porque debo reconocer que en ti, una de las personas más conciliadoras del Partido Nacionalista. Pero vamos, que no los ayudaron mucho. Es que un país fragmentado, sin un acuerdo sólido, no sirve para nada. No, pero hay los únicos que ganan no puedes tener argumentos. Claro. Puede ganar, o sea, tú pones a dos apristas con 8 o 10 parlamentarios, pero se tiene que respetar la decisión del Parlamento. O sea, no se puede decir que porque no tiene una mayoría parlamentaria, tiene que disolver el Congreso. Nosotros hemos gobernado el país con 36 parlamentarios, una minoría, y hemos hecho esfuerzos para construir estamos gobernando el país con 25. Eso es democracia, eso es generar institucionalidad. Javier, ustedes los ponen a dos apristas en un estadio chileno, en un partido Perú-Chile, ustedes consiguen al final del partido que todos aplaudan en favor del Perú. Nosotros estamos gobernando con 25 no sé cómo hace. ¿No? 2 gatos en el Parlamento cohesionaron a todos en contra del nacionalismo. Eso es fantástico. Pero no hay que hablar de que si no tiene mayoría... que yo creo que Josué no lo está sugiriendo, lo está presentando como una posibilidad. No le permitiríamos, no habría que permitirle de ninguna manera. Pero yo sí creo que se fragiliza la democracia. En todos o sea, gana Guzmán en este contexto y se fragiliza. La capacidad que pueda tener un jefe de Estado para entenderse como jefe de Estado de promover consensos en el Parlamento, de verdad te lo digo. Bueno, vamos a ver qué pasa, la cosa no está nada fácil. Los que tienen lista de candidatos, sus candidatos tienen los números cambiados, los que tienen mayoría en las encuestas no tienen lista en el Congreso. La lista nuestra en la país que está con 4, o sea, falta una pata porque está en Lima, han impugnado una candidatura. ¿Ya ven? Así están las cosas en nuestra carrera electoral. En un caos electoral. El que tiene plata no tiene... Lo abandonaron las preferencias electorales, los que tienen preferencias electorales no tienen plata, un caos horrendo. Creo que salvo Keiko Fujimori, que todo le sale bien, que parece que estuviera haciendo una campaña en Suiza, y ya empezó a bajar. Bueno, es que nadie está compitiendo. Eso es lo que nos están diciendo. Vamos a ver qué pasa. Vámonos a una pausa y regresamos con Luis Fabre, que se fue del partido César Acuña, como para una cereza más en la torta de esta campaña. Ya volvemos.
La candidatura de César Acuña hace agua por todas partes. No contentos con que se fuera el Pastor Lay y dejara Mocha las candidaturas a la vicepresidencia, pues ahora lo abandonó Luis Fabre. Y eso no solo quiere decir que Luis Fabre sale de la campaña peruana, lo cual es creo que un poco un alivio, sino que además dejó de ganar muchísimo dinero. Así que las cosas deben estar muy complicadas dentro de las canteras de Alianza para el Progreso para que se haya tomado esta decisión. Bueno, esa es una candidatura que empieza a hacer agua por todos lados, José. Sí, efectivamente. Esta candidatura de César Acuña viene en picada, en caída libre. Hay encuestas que le están dando ya 4% de intención de voto y creo que viene a bajar en caída libre hasta llegar al 1%, si es que no se anima a renunciar a la otra vicepresidenta, que en realidad está haciendo un papel deplorable. Annel Townsend, después de haber sido una de las abanderadas de la democracia y de la lucha contra la dictadura en aquella época, hoy está haciendo un papel realmente escandaloso. Y la salida de Fabre creo que responde un poco a lo del valor de la verdad, que salió y se quejó, y César Acuña dijo en público que le parecía mucho dinero y que no daba resultados, ¿no? Bueno, Annel puede pasar de zombie a renacida si es que renuncia a su candidatura, porque si renuncia a su candidatura, Acuña no va, Acuña no puede ir sin vicepresidente, así que todavía le queda una carta bajo la manga para recuperar algo de su caudal político, ¿no? Bueno, esto de Fabre es como la del médico que ya ve al paciente que está en cuidados intensivos, ya no hay nada que hacer y obviamente se tiene que retirar, porque pueden argumentar de que ha sido de mutuo acuerdo, que se le vencía el contrato en febrero. Lo concluyente es que el señor Fabre, cuando de repente ofreció su servicio, porque es un hombre que tiene obviamente mucha capacidad en marketing político, pero no es mago. Entonces a este señor le han aparecido las denuncias como cancha, y anoche nuevamente parece que la familia se ha dedicado a hacer una industria del plagio. Entonces es insostenible que él se pueda mantener, y la gente que, como lo dice el amigo, que tiene la menor mínima capacidad de decoro, ya deberían haber abandonado esta candidatura, que de verdad es ofensiva. El jurado especial electoral no va a tener otra decisión que aplicar la ley. Este señor, y va a salir por el lado de repente más decoroso, de que lo van a excluir porque con prebendas ha querido distorsionar el voto de los electores. En Lambayeque, donde yo provengo, y en La Libertad, lo han venido haciendo impunemente. Entonces ahora, cuando ha venido la elección nacional y hay una ley vigente, es muy clara, porque en el caso de las prebendas que ha dado, de este dinero que ha regalado, obviamente con la intención de capturar votos, si el jurado especial decide que no es aplicable la ley, entonces dice, rompan filas y todo el mundo puede ahorita comprar votos a como pueda. Eso, ¿no? Bueno, y es lo único que faltaría, ¿no? Inscríbanse como les dé la gana y compren votos en todas las esquinas. Exactamente, ¿no? Entonces, ya el doctor Tábara dijo, esa parte de la ley sí tiene que aplicarse, porque son hechos posteriores a la vigencia de la ley, clarito está. Pero yo creo que por ese lado, si es que no renuncia Annel Townsend, yo no creo que renuncie, porque más va a pensar el tema de querer ser parlamentaria, el jurado lo va a sacar por el lado de repente más decoroso, que quedará como una duda de que el hombre, por un poco de filantropía, lo han sacado, y no por los hechos graves, no solamente el plagio, sino yo creo que es tan condenable, así como el país condena que un funcionario público le robe los caudales del Estado, que una persona se robe las ideas de su profesor y les haga parecer como de ella. Por favor, eso es grave y condenable. Entonces, de alguna u otra manera, yo creo que lo más decoroso y digno sería que el señor se retire de la candidatura, y no lo retiren, porque al final de cuentas va a afectar la institucionalidad democrática, ¿no? Josué. En algún momento decía que era mejor que el pueblo juzgue la conducta de sus candidatos y pueda adoptar la decisión que sea conveniente, ¿no? Para evitar que haya un clima de decir que todos estamos en contra de un candidato y alguien puede victimizarse. Decía en función a lo que habíamos hablado antes del señor Guzmán y principalmente el señor Acuña. Y usted hoy día ve en las calles, ya no es una fiebre, ya prácticamente parece que terminó ese momento de los 5 minutos de fama, porque ya hay un rechazo muy marcado. Y algo que sí quiero convenir o coincidir con el doctor José y contigo, Patricia, que han hecho un planteamiento real muy importante. La población es hoy mucho más crítico, de tal manera que a los políticos no nos toca sino ser transparentes, abiertos, aún con nuestros errores, porque eso nos hace de alguna forma
más creíbles que cualquiera, como en este caso en campaña, adoptó un estandarte de la educación cuando de por medio no era más que una farsa, un tema mercantil que más bien ha degradado el tema de una aspiración justa que tienen todos los peruanos de tener una educación de calidad, más si es universitaria. Ahora, Patricia, hay un tema que preocupa, es la incorporación de Ismael Crespo. Ismael Crespo es un español de mucha trayectoria en la Universidad Complutense de Madrid. Es el director del Máster de Comunicación Política del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Y preocupa porque el plagio de la tesis fue presentada a la Universidad Complutense de Madrid. Entonces me resulta un poco raro que uno de los principales académicos, que además lo conocí en el máster que hice por allá, sabiendo los antecedentes y el escándalo internacional que ha habido, haya aceptado asesorar a un candidato cuestionado, ¿no? A mí nada me sorprende alrededor de César Acuña. Hay gente que se ha quedado de Ismael Crespo. Pero en el entorno de César Acuña está demostrando que el poder del dinero tiene realmente tentáculos que alcanzan a personas que yo no tenía idea, ¿no? Que yo no tenía idea. Si algo ha demostrado César Acuña con esta campaña es que hay muchas cosas que se compran de las que creían. La Complutense de Madrid, ¿no?, va a emitir un informe en los próximos días. Entonces, traerte un profesor principal de la Complutense de Madrid, no sé qué tanto... No, porque me parece que hay cierta independencia entre los docentes y la decisión de la universidad. Y en los próximos días la Complutense no creo que se anime. Yo creo que la Complutense se va a tomar todo su tiempo, todo el tiempo que le provoque. Pero no deja de generar dudas lo que acaba de decir Jorge. Suelto la pregunta, ¿no? La duda también. No, sobre todo porque esa duda siempre va a estar marcada porque el señor tiene algo que ha sido tal vez la fortaleza de su campaña, que es el capital de dinero que ha invertido para dicho fin, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Esta es la candidatura más rara que tenemos en estas elecciones, pero sobre la que definitivamente el Jurado Nacional también se tendría que... Se van a tener que pronunciar. El Jurado Especial debió pronunciarse ahora, y no sé por qué razón no lo ha hecho, pero se tiene que pronunciar en las próximas horas y esto va a ir al Jurado Nacional de Elecciones. Mira, si no se sienta, y volviendo a lo que José decía ahora, el Jurado Nacional de Elecciones, su vaguedad, su ambigüedad para sentar precedentes en este proceso electoral ha hecho que haya generado un sinnúmero de dudas y que lo que ha hecho Nano Guerra García lo van a hacer otros candidatos también, con legítimo derecho. Porque fíjate, este tema de las prebendas, ¿qué pasa si el Jurado Especial dice, ¿sabes qué? Como el Jurado Nacional ha dicho de que el Congreso nos interprete si se aplica o no se aplica la ley, cuando la Constitución es muy clara, entonces dice, no es aplicable. Eso abre un espacio de que los candidatos, bueno, para este proceso electoral hay que comprar votos, ¿no? Está en esa disyuntiva. Y segundo es el tema de las candidaturas. En un país que tenemos una débil institucionalidad, el Jurado Nacional de Elecciones ha debido ya haber cerrado todas estas carpetas de impugnaciones, de tachas, de candidaturas como las que han beneficiado a este señor Guzmán, porque puede que sea una persona de buena fe, pero todo el debate ahora es sobre que lo tachan, lo impugnan, que el jurado decide, que el Jurado Nacional por 3 votos confirmó la del Jurado Especial, pero el Jurado Especial hizo una nueva interpretación que está volviendo nuevamente al Jurado Nacional. Es increíble, o sea, no se está sentando precedentes que el Jurado Nacional ha debido hacerlo con la aplicación de todas las reglas de juego del proceso electoral. Bueno, vamos a ver finalmente qué ocurre. Pero, quiero abonar nomás en esa misma tesis, o sea, yo creo que lo que no se debe permitir bajo ningún mecanismo es que esto se siga prolongando más. O sea, la exhortación y le pedimos de todo corazón por el tema de la institucionalidad democrática del país, que nadie quiere que se quiebre, ¿no es cierto? Y evitar convulsiones de orden social, que el jurado resuelva este tema. Pero ya no podría resolver distinto a su primera resolución. No podría, por una sencilla razón, de que ya eso ha marcado una instancia de resolución. Pues imagínese usted cambiando un magistrado su voto, diciendo que sí es posible inscribirse sin la preeminencia de del cumplimiento de normas administrativas. Eso no se puede hacer. Hay una pregunta que viene del Twitter que me parece importante, Javier, y te la hago porque ya me la han hecho varias veces y no la he logrado incorporar en las discusiones que hemos tenido. La muerte del vigilante en el Callao, que aparentemente estuvo involucrado en esta muerte por culpa de unos manifestantes, artistas que querían colocar propaganda electoral.
Nada, vamos, no ha pasado nada. Ni siquiera han separado al candidato que, dicho sea de paso, no les aporta, discúlpame, voy a ser bien sincera, nada a la lista. La persona que ha defendido en nuestra cara. Además, hace unos días en Ampliación de Noticias a la empresa Orión diciendo que la hemos satanizado, que Orión no le ha hecho tanto daño al país. O sea, ¿cuál es la prioridad de la Alianza Popular? El tema del Callao tiene que ver. Nosotros hemos hecho una alianza con el PPC y también con el partido Perú del señor Sotomayor. En honor a la verdad, no eran militantes del partido, eran militantes del partido del señor Sotomayor que estaban haciendo una pinta referida a la candidata que es número uno. Eso tampoco no excluye la responsabilidad de la alianza. La responsabilidad de la alianza. Lo que nosotros sabemos y tenemos por información de nuestro personero de la Alianza Popular es que esos hechos son materia de una investigación en la policía y por el Ministerio Público. Ahora, no somos quienes para ponerle la pauta, el tiempo al Ministerio Público. Las consecuencias de eso... Pero son quienes para decirle al candidato, ¿sabes qué, papito? Si tu gente no es capaz de poner un aviso sin matar a un guachimán, sí, pero ¿no? Next. Digo, ¿no? Sí, pero ese es, te digo... O los votos del Callao valen más que la vida del guachimán. No es eso, no. Porque, ojo, que si vamos a hablar de decencias... No, Patricia, no. Obviamente que es condenable. Eso es condenable. Pero para eso está la investigación policial. Lo que sí te quiero decir es que esto es un acuerdo de 3 partidos. Misma defensa de Acuña. Ahí está la investigación del plagio, ¿ah? Hasta que no acabe la investigación yo no me muevo. Ojo, Javier, Patricia, no sé. Pero yo sí creo que en aras de todos los partidos políticos, no solamente de la APRA, pues le ha pasado a la APRA, ¿no? Yo creo que debe haber gestos políticos que estén por encima de todo. Y que detengan la violencia. Mira, a mí me hubiera pero gustado, vamos a hacer una cosita, José. Por todos. Vamos a hablar sobre el tema de la violencia que viene después, que ha habido de varios lugares, porque me parece que este comentario da pie. Insisto, no me parece fácil la situación en la que están, pero si quieren darle a la población un mensaje claro de que están haciendo campaña limpia y sin violencia, que este señor vaya a arreglar su chiche en el Callao y hasta que eso no se aclare no puede postular. Eso es lo que deberían hacer, me parece. En fin, vamos a hacer una pausa y volvemos. Bueno, estábamos conversando sobre los temas de violencia en campaña. Vamos nosotros a saltar hasta nuestro último tema que nos parece fundamental, y son los ataques que ha habido en los locales del APRA y de Frente Amplio. Hay 28 detenidos, no es poca gente. Y hace un mes, efectivamente, murió un vigilante que fue asesinado por gente que trataba de poner unas pintas. Yo le he cambiado el candidato, es verdad, son de la misma agrupación, pero en este caso era la señora Nelly Sotomayor, la que no era ella, sino eran sus correligionarios, la gente que ella había contratado, no sé, los que tratando de poner una pinta en una pared de un local privado. Finalmente discutieron con el guachimán que decía, ustedes no pueden pintar acá, y lo mataron, así de sencillo. La señora sigue postulando y aquí no pasa nada y algo se tiene que hacer. O sea, ya hay un muerto por intentar defender lo que tiene que defender cualquiera, que no le valoren la pared del local que cuida. Y todos estos golpeados, tanto en el local del APRA como en el local de Frente Amplio. ¿Qué está pasando? No, yo lo que creo, mira, nosotros... no de ahora, venimos participando en varios procesos electorales y la verdad que hemos reprobado el ataque al local del partido de la Casa del Pueblo, y eso era evidente un grupo de manifestantes que no eran del partido. Cualquier hecho de violencia como el que tú has mencionado y te has indignado, y yo estoy de acuerdo contigo, es reprobable. Yo creo que lo que menos hay que hacer es que se contamine el proceso electoral, que la violencia, o sea, que volvamos a la edad de la rabia y que venza la edad de la razón. Lo que el país necesita son escuchar propuestas, quiere ver quiénes son sus candidatos. Entonces, pero de ahí a que pasemos a la condición de fiscales o jueces, nosotros hemos hecho la denuncia. Por ejemplo, los que han atacado el local del partido están los detenidos. Estamos con nuestro personero ahí pendiente de que se lleve adelante la investigación. ¿Y son responsables del ataque al local de Frente Amplio? Absolutamente. ¿Por qué la policía señala que hay apristas detenidos? No, hubo uno y la policía lo ha dejado hoy día libre porque han investigado y han acreditado que no tiene ninguna vinculación con esos hechos. Era un transeúnte. Ahora, el problema no es... Como te repito, no es si son apristas o no son apristas. Yo creo que el tema tiene que ser general. O le ponemos un pare a esto, evitamos que la violencia se imponga en este proceso electoral. Pero esto tiene mucho que ver, Patricia, con la conducta que está teniendo el Jurado Nacional de Elecciones. Este caos, esta confusión. Mira, Nano Guerra García hoy día explica su conducta, esta protesta simbólica por la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces... no está bien, y no quiero salirme de la responsabilidad de lo que has planteado en el tema del Callao. ¿Por qué nosotros no la retiramos la lista? Porque somos una alianza.
Y porque todos los cambios tienen que ser autorizados por los partidos que conforman la alianza. Entonces, el APRA no puede decirle al PPC ni a Vamos Perú, oye, pon este, saca este, pon... No, eso está hecho en un acuerdo que se respeta en el Jurado Nacional de Elecciones, pero evidentemente que las investigaciones... Pero yo creo que tendrán si bien uno ¿no? no se puede constituir en juez y parte, ciertas cosas sí puede limpiar de su lista. ¿No? ¿Qué debería pasar, José, para que las elecciones fueran menos violentas? Porque se están empezando a poner violentas en un ambiente ya bastante complicado, ¿no? Bueno, hace muchos años que las elecciones y las campañas electorales no eran tan violentas. Esto ocurría en la década de los 60 hasta los 70, pero luego hubo un periodo en donde los partidos políticos, si bien querían tener el control de algunas zonas, bueno, había grescas que no pasaban a balazos ni a ir a un partido político a destrozarle el local. Evidentemente esto hay que pararlo, hay que frenarlo y condenar la violencia venga de donde venga. Y en el caso, por ejemplo, del Callao que mencionabas, si es la hermana del alcalde, yo creo que él debería dar incluso el ejemplo de responder por las personas de su agrupación política. Y bueno, una vida humana es lamentable que se pierda y peor por un tema que en realidad no meritaba que lo mataran, ¿no? José, vámonos rapidito a Guarochirí, donde está Catherine Soto. Se ha desbordado nuevamente el río, están en una complicación en la carretera central y está el ministro también en la zona, suponemos el ministro Garrido. Catherine, ¿cómo estás? El ministro Gallardo Cooper. A un momento, que me den pase. Aire, habla. ¿Aló, Catherine? Gracias, estamos en vivo para RPP. Ha llegado el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cu. Bienvenido a RPP. ¿Qué es lo que se va a proceder a realizar? Bueno, estamos a 3 kilómetros del incidente anterior, ¿no? Hasta el día de ayer habíamos logrado resolver, al menos parcialmente, el tema que habíamos tenido y el deslizamiento de tierra hacia el cauce del río, ¿no? En este caso, el río ha salido debido a que un puente que nos permitía unir, digamos, las dos laderas, un puente menor, ha caído. Este es un puente más de tipo peatonal, pero ha actuado como dique, ¿no? Y al actuar también como dique, con la crecida del río y con la cantidad de huaicos que hay en estos momentos en la parte alta de nuestro país, en esta parte ha salido y digamos, hay que mirar la distancia, entonces interrumpiendo, ¿no?, la transitabilidad de acá. Entonces esta noche estamos teniendo una apreciación para tratar también mañana muy rápidamente de recuperar esta parte, ¿no? Este es un evento que está a 3 kilómetros del anterior. Y el problema es de otra naturaleza, ¿no? Mañana lo que tenemos que hacer es desplazar una cantidad importante de rocas, ¿no? Y luego ver si podemos retirar el puente que se ha caído para que no siga actuando como dique. Pero en cualquier caso hay que crear una protección acá adecuada. Estamos en vivo para nuestra múltiple plataforma de RPP. Se están colocando esas rocas a modo de barrera. Sin embargo, el río continúa desbordándose. Sí, hay una cantidad importante de precipitaciones en la parte alta, ¿no? Vamos a tener que trabajar así toda esta temporada de lluvias, ¿no? El Niño o las lluvias ocurren donde uno no necesariamente espera. Teníamos un puente muy importante a unos 7, 8 kilómetros de acá, de una quebrada que no se activó, ¿no? Y en cambio acá está muy activo. Creo que vamos a tener que hacer algún replanteamiento también en nuestra estrategia. Nosotros habíamos tenido como estrategia tener maquinaria pesada a lo largo de la red nacional, de tal manera que los campamentos sean equidistantes. Ahora creo que vamos a tener acá que hacer una reasignación para reducir las distancias por la cantidad de incidentes que estamos teniendo. Ministro, ¿cómo se está desarrollando el pase por las vías alternas? Sí, se está dando, y en las vías alternas, cuando hay también algún deslizamiento, se está actuando muy rápido para recuperar transitabilidad. Eso es muy importante, ¿no? Entonces hay una cosa coordinada desde el Provías Nacional, desde el COE. Pero acá lo que yo les decía, hay que replantear la estrategia porque al haber ya tantos eventos, ustedes deben recordar que ayer ya nos fuimos como más tranquilos, ¿no? Pero eso indica que tenemos que poner campamentos muy cercanos.
de maquinaria pesada. Eso es lo primero. Y eso hemos estado hablando acá con nuestro concejal en Matucana para tener un espacio lo suficientemente grande, que es el espacio que tiene el MTC, para poner allí un campamento. Luego, lo segundo importante, tenemos una cantera en Surco, cerca de acá, ¿no? Pero mañana la colaboración de todos para tener el camino abierto, porque van a venir muchos volquetes. Ustedes pueden apreciar que la cantidad de rocas que se necesita acá es muy importante. Entonces eso lo tenemos que hacer mañana y que tenemos que tener la facilidad del trabajo. Lo otro que vamos a hacer, y ya lo estamos coordinando con Defensa Civil, es también crear un grupo táctico solamente para esta extensión de terreno muy corta, ¿no? Para tener un sistema de avisos que nos permita manejar cualquier subida que tengamos en el río, que están ocurriendo de manera muy abrupta, ¿no? El día viernes, cuando tuvimos el otro incidente, no pudimos actuar por la cantidad de lluvias, huaicos, inclusive que venían por la espalda del equipo que actuaba en la zona. Sábado, domingo, tuvimos un clima muy benigno con nosotros que nos permitió recuperar la carretera, inclusive 3 días antes de lo que nosotros pensábamos. Si ustedes miran, estábamos muy preocupados, ¿no? Y al día siguiente, hoy día, nuevamente tenemos condiciones climatológicas muy adversas. ¿Cuántos días se tendrá que ser ya libre la carretera, libre acceso? Esta de acá, nosotros mañana vamos a actuar, solamente esperar, porque sabemos que en este momento hay muchas precipitaciones en la parte alta. Entonces, nos es muy difícil entrar en este momento, ¿no? O sea que estamos alertas, vamos a estar muy cerca acá para esperar el momento que el clima nos permita entrar y no desaprovechar ningún momento, ¿no? Ministro, ¿se va a declarar en emergencia algunas zonas, algunas localidades? Miren, yo creo que ya práctica de facto estamos actuando así, ¿no? Con todas las medidas que estamos diciendo, yo creo que eso implica que esto de acá amerita una atención muy especial, ¿no? Esto va a seguir ocurriendo, y lo que nosotros tenemos que tener es una capacidad de reacción. Sí. Vamos a... Hay una nueva emergencia se está produciendo en estos momentos, hay un nuevo desborde del río, nos está cayendo la tierra. Nos están pidiendo evacuar y están sonando las sirenas. Nuestros equipos hay problemas con nuestros equipos y vamos a tener que están en riesgo. Ponernos a buen recaudo porque nuestros equipos también pueden ser arrastrados por la corriente del río Rima, que está bastante fuerte. Retornamos más adelante. Muy bien, Catherine, qué valiente transmisión. La verdad que los chicos de RPP se estaban poniendo nerviosos, ustedes los han visto en la transmisión, porque sí, la velocidad y la fuerza con la que sube. Comentábamos acá primero nuestro reconocimiento al ministro Gallardo Cu. Siempre se queda hasta el último momento para resolver los temas de emergencia, se va a la zona a hacer todo lo que esté en sus manos y es un ministro que da la cara y que ha hecho todo lo que está en sus manos, pero hay un tema demasiado largo, ¿no? La naturaleza también tiene. Así que no, nuestro reconocimiento además a una autoridad que se va a la zona, se para ahí y no se queda tranquila hasta que las cosas mejoren. Pero complicadísima situación. Esperemos que los chicos de RPP se pongan a buen recaudo porque la situación está bastante grave, ¿no? Uno nunca sabe, toda la tierra está suelta. Así es. Es bien complicado hacer una transmisión ahí, o sea, en ese punto es ponerse mucho. Creo que se han notado a tiempo y están retirándose, ¿no? Están retirándose, sí. Y de todas formas, lo dijo el ministro, no para de llover, los niveles de agua son inmanejables, ¿no? Aquí no hay ribera que aguante, no hay prevención que aguante, esto no es un tema de falta de planificación. Pero esa es la propia circunstancia de la como cuando te cae el cerro encima, o sea, no hay mucho más que hacer, ¿no? Por eso la importancia está en las vías alternas, ¿no? De lo que hemos conversado al inicio del programa. Así que nada, señores, esperemos que la naturaleza se calme un poco, que las elecciones se calmen un poco. Está muy movida. Todo está movido. Vamos a elevar. No soy muy religiosa, pero creo que en estos momentos vale la pena elevar una oración por todos los que en estos momentos la están pasando mal en nuestro país. Acá... Qué bien que hayas terminado con esto. Yo sé, acá tengo mi lado cristiano en esta parte de la mesa. Gracias, señores. Que tengan una buena noche. Gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.